en su mano. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias primeramente por tu amor con nosotros, por tu misericordia, por tu gracia, porque nos permite estar aquí. Gracias por cada hermano que vino. Ayúdanos a comprender, a abrir nuestro entendimiento para comprender y recepcionar de la mejor forma. Sé tú a través de mí para explicar estas cosas y que pueda entenderse, Padre. Te damos gracias, tú eres el autor, consumador de todas las cosas. Confiamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Canon bíblico. Vamos a partir por lo más básico. ¿Qué significa canon? ¿Qué significa canon? ¿Alguien o pregunto yo? ¿O elijo yo con mi mano? ¿Alguien se aventura? ¿Qué es canon? ¿Alguien se le ocurre? ¿Voy yo? ¿Yo puedo agachar la cabeza? ¿Cata? ¿Alguna idea? ¿Canon de la palabra? Bueno, en el griego, vamos a partir del griego más complejo y después lo vamos a llevar a lo más simple. En el griego, no pasó, ahí sí. Canon viene del griego canon, con K y con esa O con el guiñito arriba. En la Biblia se usa particularmente en dos versículos. Está en 2 de Corintios 10:13, si quiere me acompaña. Y también lo vemos en Gálatas 6:16. En el griego original la palabra canon significaba caña, vara para medir, regla. Entonces en estos términos viene a ser como las reglas o normas de conducta, ¿ya? Ese es en el significado griego, ¿ok? ¿Alguien tiene 2 de Corintios 10:13 que me ayude? Yo. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Se fijó, ahí dice la palabra conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Ahí en el original, en el griego original, está esta palabra canon. Y también tenemos en Gálatas 6:16. ¿Quién me ayuda? Los que te admiran Biblia, lo leo yo. Dice así, Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, canon, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, en este contexto, la palabra canon significa regla o normas, ¿ya? Para el uso teológico, nosotros vamos a adoptar la palabra canon como el conjunto de los libros que se aceptaron por reglas teológicas, divina inspiración, que es lo que hemos estado viendo, autoridad y autenticidad, ¿ok? Entonces el canon bíblico es la conexión de libros que conforman las escrituras que Dios entregó a su iglesia, las cuales se distinguen por sus cualidades divinas, ¿cierto? La recepción del cuerpo de nosotros como iglesia y el contexto apostólico y profético, ya sea porque fueran escritos tanto por apóstoles, profetas, reyes y sus asociados. Aquí vamos a ir entrando en detalle con algunos libros. Hoy día el canon está compuesto por, ¿cuántos libros tiene su Biblia? ¿Cuántos libros tiene su Biblia? Sí, 66 libros, ¿cierto? 66 libros. Y lo tenemos dividido en dos partes, ¿cierto? Dos grandes partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros, ¿ok? Y que en su misma vez también está subdividido internamente en 4 partes, ¿ok? Tenemos por un lado el Pentateuco, ¿cierto? Los libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Dentro de los libros proféticos tenemos profetas mayores y profetas menores. Y ahí el profetas mayores es porque son más extensos y profetas menores porque son menos extensos. No es que haya una jerarquía dentro de los profetas, ¿ok? Entonces, bueno, este mismo libro, y aquí traje una representación un poco de lo que era el Antiguo Testamento, es el mismo libro que leían los judíos antes de que viniera Cristo.
para ellos este libro tiene otro nombre. No, ellos no tienen el Antiguo Testamento como nosotros, sino que ellos tienen un libro que se llama Tanaj, ¿ok? Creo que traje una diapo de eso, sí. El Tanaj. Que básicamente ellos lo dividían distinto a nosotros. Esa es la diferencia. Nosotros lo dividimos, como lo acabo de mencionar, con estas 4 formas, que dijimos que era el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Ellos lo dividen en 3 diferentes, digámoslo, agrupación de libros. Primero ellos tienen la Torá, que es la ley y la enseñanza de Dios, básicamente lo que nosotros sería nuestro Pentateuco, que va desde el Génesis, Éxodo, Deuteronomio. Luego tenemos el Nevim, que ahí están todo lo que es los profetas, todos los libros de los profetas. Y luego tienen agrupado el Ketuvim, que son todos los escritos. Los libros de sabiduría, los salmos, los proverbios, ejemplo Eclesiastés, Job, el libro de Daniel, el libro de Crónicas, Reyes, etc. Entonces estos escritos, y en nuestro Antiguo Testamento, tanto este como el Tanaj, fueron escritos por reyes, profetas, judíos, escribas. Entre ellos tenemos autores como, ¿qué me puede decir un autor de la Biblia, del Antiguo Testamento? Moisés, ¿cierto? Esdras. ¿Quién escribió algunos salmos, por ejemplo? David. ¿Quién más escribió los libros de la sabiduría? Salomón, ¿cierto? Y los profetas, ¿cierto? Isaías, tenemos a Daniel, tenemos al profeta Jeremías, etc. A Samuel. Entonces podemos ver en el contexto bíblico, vamos a darnos cuenta cómo se fue formando este set de libros que hoy día nosotros le llamamos el canon del Antiguo Testamento. ¿Amén? Entonces, podemos entender primero que la colección más cercana de escritos del Antiguo Testamento son, ¿quién se aventura a decir algo? ¿Quién cree que fue lo primero escrito que había? Creo que es una historia que todos conocemos. Sí, sabemos que Job fue históricamente el primero, pero como evidencia bíblica, ¿qué creen que fue lo primero que se escribió? Según el texto bíblico. Ahí les voy a ayudar un poco. Lo primero que se entiende en el panorama bíblico es los 10 mandamientos. Eso fue la primera ley que se escribió. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 10:5. Y aquí vamos a mezclar un poquito de lo que dice la palabra con lo que dice la tradición. Recordemos que estos textos son muy, muy antiguos. Y por tradición y también por la misma autoridad de la Escritura se ha ido conformando el canon que hoy día tenemos. Deuteronomio 10:5 dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová mandó. Entonces, una vez que Moisés tuvo las tablas de los 10 mandamientos, ¿las puso dónde? Junto al arca, como Dios le había mandado. Después en Éxodo 24:7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: hermanos, todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Aquí, cuando habla, por ejemplo, en Éxodo 24:7 del libro del pacto, está haciendo una referencia a los escritos que habían sido escritos en los 10 mandamientos. Este libro, que partió con los 10 mandamientos, fue creciendo. Y Moisés, aparte de los 10 mandamientos que el Señor le había entregado, siguió escribiendo inspirado por Dios. ¿Ok? Eso lo podemos encontrar, si alguien me acompaña, a Deuteronomio 31, 22 al 26. Deuteronomio 31, 22 al 26. Mi amor, léelo tú. Deuteronomio 31, 21.
22, perdón. 22 y 26. Sí. Dice, y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ok. Entonces, podemos ver que en el principio, ¿cierto?, teníamos los 10 mandamientos y Moisés siguió añadiendo a esta ley inspirado por el Señor. Amén. También en Números 33:2 dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Bueno, dentro del panorama de estos primeros escritos, una vez que Moisés terminó de escribir, quien continuó el proceso de escribir estos primeros textos fue Josué. Y esto también lo podemos encontrar en Josué 24:26, que dice así, este lo leo yo. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, levantó allí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces, estas palabras, ¿cierto?, que hemos visto que Francisco ya nos explicó que la Biblia es inspirada por Dios, el canon fue, al menos esta parte del Antiguo Testamento, tomando forma de esta forma. Ya se fue enriqueciendo de a poco. En Segunda de Reyes, por ejemplo, en Segunda de Reyes 22 y 23, podemos ver, por ejemplo, que se recuerdan que los textos se perdieron en una época de Israel, luego los encontró el rey Josías, eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 22 y 23. Lo que encuentra el rey Josías, lo que la tradición dice y un poco lo que el contexto data de los textos, es que fueron los escritos de Moisés y de Josué. ¿Ya? Ahí ya se le daba este lugar dentro de escrituras sagradas a estos escritos, y ya podemos entender, de hecho vamos a ver un poquito más adelante, que a todo el Pentateuco no hay mucho cuestionamiento si pertenecen o no pertenecen al canon. Todos a lo largo de la historia han concluido y llegado a la conclusión, y nadie se atreve a cuestionar que esos escritos son efectivamente palabra inspirada por Dios. Amén. Todos los escritos que se le atribuyen a Moisés. En Deuteronomio 31, del 9 al 13, y lo leo yo, y dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a conocer a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto, y a todos los ancianos de Israel. Entonces Moisés les ordenó diciendo, al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en este lugar que Él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres y mujeres y niños, al forastero, al que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y a sus hijos que no las conocen, las oirán y la aprenderán a temer al Señor vuestro Dios, mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Entonces, aunque en los tiempos de Moisés había más profetas, porque Moisés no era el único profeta, los primeros escritos proféticos no empezaron hasta recién con Samuel, ¿ok? Y eso también lo podemos encontrar dentro de la misma palabra en Primera de Crónicas 29:29. Entonces, primero dijimos que uno de los primeros escritos entonces eran los 10 mandamientos, a los cuales Moisés añadió más escritos, también los complementó Josué, y luego los primeros escritos proféticos parten con
Primera de Samuel. Y esto lo relata el libro de Crónicas, donde se dice, o la palabra lo dice, en el libro de Samuel se contaron los hechos del rey David, los primeros y los postreros. Primera de Crónicas 29 dice: los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel. Vidente, me llamó la atención ese vidente. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del profeta Gad, vidente. Primera de Samuel 10:25 dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y les escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces, así se fue un poco constituyendo la Biblia. Luego, por ejemplo, los acontecimientos ya del reinado de Ezequías, las hazañas de sus hazañas, la visión de los profetas, todo esto fue escrito, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías y en el libro de los reyes de Judá de Israel. Eso también está respaldado por el libro de Crónicas, donde en segunda de Crónicas 32 dice: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, todos escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Entonces, ¿cuál era la razón para que estos personajes, le vamos a poner entre comillas, los profetas, Moisés, Josué, escribieran todas estas cosas? No era solo para que estuvieran ahí escritas, ¿cierto? Y guardadas, sino para que en primera instancia se mandaban cartas para que otros las leyeran, y también para que sean preservadas, no solo de forma oral, sino que también de forma escrita, para la preservación de la palabra del Señor. Amén. Y es así como se ha preservado. Y cuando yo ahí investigaba un poco, porque era un poco complejo, hay mucha historia por detrás, cómo se ha preservado hasta el día de hoy, y nosotros, X años después, tenemos las mismas palabras que escribió Moisés, por ejemplo, en el desierto. Nosotros hoy las podemos leer mediante la preservación de esto. Amén. Éxodo 17:14 dice: entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec por debajo del cielo. Entonces, estos escritos, el propósito del Señor para que Moisés escribiera, los profetas escribieran, eran para la preservación de su palabra y para que nosotros le pudiésemos conocer. Amén. En Isaías 38 también, por ejemplo, dice: ve y escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalos en un rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Sin duda, dentro del Antiguo Testamento, no solo reyes y profetas escribieron los primeros escritos, pero la referencia que van dando entre ellos mismos, por ejemplo, cuando leemos Crónicas, leemos Reyes, va dando la legitimidad al canon. Como Francisco lo explicaba, no hay un ente externo que pueda comprobar la veracidad como de la Biblia, aunque sí lo hay. Históricamente se puede comprobar la legitimidad de todos los textos, pero es la Biblia misma la que se va dando la autoridad para dar cuenta de que es la palabra del Señor. Amén. Creemos primeramente que es por inspiración divina, entonces esa es como la base para entender si un libro es o no es inspiración de Dios. Entonces, tenemos que también decir que estos escritos en sus primeras formas no eran como hoy día nosotros los tenemos representados, ¿cierto? No eran libros, eran rollos. No era de tapa a tapa, sino que eran rollos que estaban agrupados, y textos que ayudan a evidenciar esto, y aquí voy a dar un montón de citas: segunda de Crónicas 9:29, segunda de Crónicas 12:15, Isaías 38, Jeremías 36:1, etc. Todas estas de hecho hay una gráfica que no la encontré, pero es muy linda, como todas las referencias entre los autores y los escritos de la Biblia son muchísimas, y eso le va dando autoridad a los libros y al canon bíblico. ¿Okay? A nivel histórico, en cuanto al Antiguo Testamento,
tenemos buenas razones para pensar que para el tiempo que nació Cristo no había ningún debate respecto a cuál era el canon bíblico, al menos del Antiguo Testamento, que era lo que hasta en ese momento se consideraba la palabra de Dios. Ahí tenemos que recordar que cuando el Señor cuando leemos en los evangelios escrito está, las referencias son a este Antiguo Testamento, no a los evangelios que nosotros hoy día tenemos. Para entonces a nivel histórico, por diferentes historiadores de la época, del primer siglo, podemos entender que la lista de los libros que hoy día tenemos del Antiguo Testamento actual, que nosotros tenemos en nuestra Biblia, son los mismos que habían en la época de Jesús. En el primer siglo había un historiador, que quizás algunos lo conocen, que es Josefo. Él ya ofrece en el primer siglo una lista de 22 libros del Antiguo Testamento, aceptado ampliamente por los judíos, que parecen encajar a amplitud con los 39 libros actuales que nosotros tenemos. Ahora, si se dan cuenta, hay una diferencia entre 22 y 39. Y esto tiene que ver con que la Biblia judía o la Biblia hebrea agrupaba los libros distintos a como nosotros los agrupamos. Nosotros, por ejemplo, separamos Samuel, separamos Reyes. Ellos, de hecho, algunos libros los tienen como un solo libro, ¿ok? Por eso hay una diferencia en el número, pero son los mismos escritos. Voy a una cita, dice, por ejemplo, Josefo, que es un historiador judío del primer siglo, porque a pesar de que mucho tiempo ha pasado, nadie se ha atrevido ni a agregar, ni a remover o a cambiar una sola sílaba de la palabra de Dios. Eso lo escribió en el 60 después de Cristo. Era tanto el temor que se tenía y la reverencia que se tenía por la palabra de Dios, que nadie se atrevía a poner o a quitar algo de este canon. Los comentarios de Josefo, y aquí estoy nombrando a un historiador porque la evidencia externa que tenemos es de un historiador del primer siglo, donde hay muchos escritos de él, de la época del primer siglo, cuando vino Jesús, que nos ayudan como evidencia externa a confirmar que estos libros que hoy día tenemos son los mismos que se usaban en el primer siglo, o sea, hace 2000 años. No han cambiado en nada. Porque por ahí podríamos pensar que la Iglesia, y ahí un poco también lo vamos a ir viendo más adelante, ha elegido estos libros. Es como se juntaron 20 hombres y dijeron, estos son. No fue así. Sino que data de mucho más tiempo, donde sabios, escribas, fueron dándole la autoridad a los libros que hoy día tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, los comentarios de Josefo también son confirmados por otro historiador de la época, que se llama Fileón de Alejandría, y otras fuentes judías del primer siglo. Fileón habla, por ejemplo, de la división en 3 partes del Antiguo Testamento, que es las mismas que acabamos de mencionar en el Tanaj: las leyes, los oráculos y los salmos. De hecho, Jesús mismo, en el Evangelio de Lucas, hace la misma referencia. Cuando él habla que la Escritura da cuenta de él, en Lucas 24:44, dice así, dice, y les dijo, estas son las palabras que yo hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, parte 1, en los profetas, parte 2, y en los salmos, parte 3. Otra manera de cerciorarse sobre el estado del canon del Antiguo Testamento del primer siglo es considerar la manera en que los escritos del Nuevo Testamento utilizan los libros del Antiguo Testamento. Sabemos que hay muchas referencias desde el Nuevo Testamento a citas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando Pablo cita algún texto o cuando algún autor cita escrito está, no hay ni una indicación de los escritos del Nuevo Testamento a estas citas que esté fuera del canon de estos 39 libros. Eso nos sirve como evidencia interna dentro de la propia Biblia en el Nuevo Testamento que hoy día nosotros tenemos, que los 39 libros del Antiguo Testamento son los mismos que ya usaban los apóstoles cuando predicaban de Jesús. Entonces, todas las citas del Nuevo Testamento a la palabra de Dios, cuando dicen escrito está, hacen referencia a algunos de los escritos que nosotros tenemos entonces por Antiguo Testamento.
También podemos ver otras evidencias de que, por ejemplo, a pesar de que Jesús tuvo en muchos desacuerdos con los religiosos de la época, nunca les discutió el canon, por ejemplo. Nunca dijo, ustedes leen cosas que... No, era el canon y ya se venía trayendo así de mucho antes de que viniera Jesús a vivir entre nosotros. En resumen, podemos estar de acuerdo entonces que para el inicio del milenio el canon judío de la Escritura ya estaba en su lugar y absolutamente definido. Tal evidencia implica entonces que para comienzo de la era cristiana, que es una vez que viene Jesús, la identidad de los libros ya era súper bien conocida y súper aceptada. No había duda de cuál era el canon del Antiguo Testamento. Pero ahora entramos en otro problema, los libros apócrifos, ¿cierto? ¿Alguno ha escuchado de los libros apócrifos? Amén. ¿Amén? Bueno, por ahí las Biblias católicas tienen algunos. Hasta ahí se ha entendido el Antiguo Testamento, cómo se fue componiendo. Escritos de Moisés, escritos de Josué, los profetas, escritos de los reyes, David, Salomón. Estoy avanzando la PPT, creo que me quedé atrás. Ahí está, Hechos de David, Hechos de Ezequías, Flavio Josefo, que nos cuenta de que para el 40 después de Cristo había una unión con respecto a lo que era el canon del Antiguo Testamento. Filión de Alejandría, que también corrobora esto. Y ahora vamos a los libros apócrifos. Bueno, ¿qué es un libro apócrifo? Básicamente es un libro que pertenecía al canon, pero que no es considerado inspirado por Dios, o que pertenecía como a estos textos judíos y no era considerado inspirado por Dios. Yo estuve leyendo un poco al respecto de cómo llegaron estos libros apócrifos a la Biblia, y un poco dando contexto. Bueno, la Biblia en su original estaba escrita en hebreo y en arameo. Y para los tiempos del 50, 60 antes de Cristo, la lengua materna se estaba perdiendo debido a las conquistas, y el idioma que predominaba en la época era el griego, ya no era el hebreo. Entonces, para que la Biblia se pudiese seguir estudiando, se tradujo al griego. Y dentro de esas traducciones se le agregaron no solo el canon bíblico, sino que también libros históricos judíos. Y dentro de ellos están estos libros apócrifos. ¿Ok? Dentro de estos libros están Primera y Segunda de Esdras, quizás va a escuchar algunos que nunca he escuchado, Tobías, Judith, adiciones a Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiásticos, Baruch, el Cántico de los Tres Jóvenes Santos, Susana, Bel y el Dragón, la oración de Manases, Primera y Segunda de Macabeos. Amén. Entonces, bueno, estos libros llegaron a esta traducción, y la traducción se llama la Sextuaginta. ¿Ya has escuchado ese término alguna vez? Sí, era la Biblia de ese entonces traducida al griego. Entonces, en el libro de los Macabeos es un libro histórico. De hecho, muchos de los sabios judíos los consideran como libros de sabiduría, pero no inspirados por Dios. O sea, no podemos sacar ni doctrina, ni enseñanza, ni dogmas, nada como para nuestra doctrina bíblica. Algunos consideran, y allí no sé si vamos a diferir, que se pueden leer como libros complementarios de sabiduría, pero no para hacer dogma ni doctrina de la iglesia. ¿Ok? En este tiempo de estos libros, fue un tiempo, bueno, cuenta la historia, que en el mismo libro, en Primera de Macabeos dice que fue sufrimiento para Israel. Ya había cesado el tiempo de los profetas, hace rato que ya no tenían profetas, y los judíos habían decidido tengo aquí el nombre de la persona, como sumo sacerdote. Habían confirmado a Simeón como jefe y sumo sacerdote hasta que apareciera un nuevo profeta. Eso dice, por ejemplo, Primera de Macabeo 4:31. Es un aporte sí. muy importante. Mira, el primer y segundo Macabeo es muy importante leerlo para entender lo que dice tú del sumo sacerdote, porque en el tiempo de Cristo la línea sacerdotal que daba no corresponde sanguíneamente a la ley,
Es decir, no es la tribu de Leví, ni tampoco es la línea de Aarón. Es decir, los que estaban puestos no eran ni siquiera sacerdotes como Dios lo ordenó. Como lo había ordenado. ¿Ya? Y el Señor, eso es lo raro, el Señor no expone, digamos, ni tampoco se enfrenta a los que están asumiendo un rol que no les corresponde. Pero un ejemplo, lo que tú dijiste, ahí en Macabeos sale por qué lo eligieron, porque eligieron un sumo sacerdote políticamente para que estuviera bien con Roma. Claro. Que hay una guerra ahí en los 400 años siguientes. Así es, ahí voy a mostrar ahí un grafiquito de cómo un poco hubo un silencio dentro donde ya no había profetas dentro del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento no tenemos ningún registro o disputa entre Jesús con los judíos sobre, por ejemplo, estas extensiones del canon. Entonces, ¿qué respondemos ante esta colección de libros apócrifos con respecto, por ejemplo, a la Iglesia Católica Romana? Vimos que los libros apócrifos incluyen entonces primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, Adiciones de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiásticos, Baruch, el Cántico de los Tres Jóvenes Santos, Susana, Abel, el Día del Dragón, la oración de Manases y primera y segunda de Macabeos. Bueno, estos escritos nunca se hallaron en la Biblia hebrea, ¿ya? Siempre se entendieron como libros que no eran parte de la Biblia hebrea, pero se incluyeron sí en la Septuaginta, ¿ya? Ahí hubo el problema. Que esto se hizo en el 50 a.C. Los judíos, al menos los eruditos de la época, nunca aceptaron estos libros realmente como escritura, y la evidencia cristiana más temprana en contra de considerar los libros apócrifos es el levantamiento de la Reforma. Ahí se levanta los reformadores y ponen en cuestión estos libros que se habían adoptado como parte del canon. Y el problema grande que hay con estos libros apócrifos son las incongruencias doctrinales con respecto a todo el resto de la escritura. Varios de estos libros no tienen origen divino, primero, y por ejemplo, enseñanzas de algunos de los libros apócrifos. Yo no los leí, ya las busqué porque no me lo iba a leer todos. Pero busqué algunas enseñanzas que habían. Por ejemplo, el libro de la sabiduría enseña que la creación del mundo se hizo con materia preexistente. Y eso no aparece en el libro de Génesis, ¿cierto? Dice que el Señor creó todo a partir de nada. Otra enseñanza dice, en el libro de Eclesiásticos se enseña que dar limosna, y aquí un poco para que vaya haciéndole sentido alguna enseñanza, que dar limosna hace expiación por el pecado. Por ejemplo, otra enseñanza, en Baruch dice que Dios oye las oraciones de los muertos. ¿Ve para dónde apunta la doctrina, más o menos? No fue hasta el 1546, en el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica Romana oficializa oficialmente y declara que los libros apócrifos eran parte de su canon, como Iglesia Católica Romana. A excepción de 3 libros, que es primera de Esdras, segunda de Esdras y la oración de Menases. Es significativo que el Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia Católica Romana a la enseñanza de Martín Lutero y a la Reforma Protestante que se estaba extendiendo por aquellos siglos rápidamente. Los libros apócrifos, si se dieron cuenta, convenientemente contenían respaldos para la enseñanza católica romana de las oraciones, por ejemplo, de los muertos, ¿cierto? Que los santos interceden por nosotros. La justificación por las obras, como el ejemplo dar limosnas por salvación, que si doy más limosnas voy a ser más salvo, y no por la fe. Así que los escritos apócrifos no los debemos considerar como parte de las escrituras, más que por quizás tema histórico, es porque la doctrina claramente no hace congruencia con el resto de la palabra del Señor. Ninguno de ellos afirma tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Los judíos, de quienes ellos mismos originaron el Antiguo Testamento, no lo consideran palabra de Dios, entonces no hay ninguna razón para que nosotros los consideremos palabra de Dios. Ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideran como parte de las Escrituras y contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia, claramente. Entonces,
debemos concluir que son solo palabras humanas, no es palabra inspirada por Dios, como el resto de las escrituras. ¿Sí tienen un valor histórico? Sí, se puede leer con ese enfoque, como valor histórico. Contienen relatos útiles en cuanto al valor de la fe de los judíos y el periodo posterior a la conclusión del Antiguo Testamento. Pero nunca han sido parte del Antiguo Testamento ni se consideran parte de la Biblia. Por consiguiente, no hay una autoridad para el pensamiento y la vida de los cristianos. O sea, no hay que sacar como enseñanzas dogmáticas para nosotros. Hasta ahí, bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien que quiera complementar? Ya, le complementa. Tenís ganas de complementar, te vi la cara. Yo le comentaba a Cris el famoso libro que después todos los cristianos se preguntan, Enoch. Sí, por ahí también está. Bueno, de hecho vi que hay una referencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, al libro de Enoch. Hay una defensa que dice que Pablo no solo citó a Enoch, sino que él citó a otros poemas de la época que no son parte de la Biblia. No, Enoch era como un libro conocido por los judíos, pero no era tampoco considerado como palabra, que era igual como un Macaber, como historia. Porque sí. Se supone que el libro de Enoch es Enoch del Génesis. Claro, a él hace referencia. Sí. Bueno, una vez tuvimos la oportunidad con Mónica de leer el libro de Enoch. No sabía si estaba leyendo Enoch o El Señor de los Anillos. No, porque son historias que tienen que ver con los ángeles, es como una cosa entre la creación, los ángeles, Satanás, y ahí hay mucha historia. Entonces, quizás como historia, bien, yo lo invito a leerlo, pero con cuidado, no vaya a sacar conclusiones que no tiene que sacar. Ya, eso es el Antiguo Testamento. Léalo por curiosidad. Nuevo Testamento. Bueno, hola hijo. No puedo ir tan lento porque que ya me quedan 15 minutos. Se hizo pipí. Mal. No, pues yo no tengo la llave, tu papi. Ya. Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento cierra con la expectativa del Mesías que volvería, ¿no? Bueno, algo que no mencioné y antes de partir con el Nuevo Testamento, hay una diferencia entre el Antiguo Testamento nuestro y la Biblia hebrea, que es importante. Yo no lo sabía, ahora leyendo un poco lo supe, que es que ellos primero tienen una agrupación distinta a como nosotros agrupamos los textos, y por otro lado tienen un orden distinto a como nosotros ordenamos los textos. Y eso influye, no sé si grandemente, pero sí influye a la hora de la interpretación, cómo están ordenados los libros, porque nuestra visión de orden apunta a Cristo, y su visión de orden, no me acuerdo, lo leí, pero creo que apunta a como la salvación de Israel, no me recuerdo muy bien cuál es su orden para leer los libros del Antiguo Testamento, pero el orden es distinto y afecta la interpretación. Y con esto ahora sí cierro y parto del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nuestro cierra con la expectativa del Salvador que vendrá, ¿cierto? Con el Mesías. Eso lo encontramos en Malaquías 3, del 1 al 4, en Malaquías 4, del 1 al 6. La venida del Mesías es nuestra siguiente etapa en el libro, ¿cierto? Es la etapa al Nuevo Testamento. Y para nosotros es el más grandioso, entonces, suceso de la redención del hombre. Jesús prometió también más revelación por parte del Espíritu Santo cuando le dijo a sus discípulos en Juan 16, 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. Es principalmente a los apóstoles a quien el Espíritu Santo les da la capacidad para recordar, porque eso era para los apóstoles, recordar, porque ellos estuvieron con Jesús, recordar con precisión las palabras que habían oído de Jesucristo e interpretarlas correctamente para las siguientes generaciones, para que se transmitiera el mensaje. Los apóstoles entonces tienen toda la autoridad para escribir palabras que son palabras inspiradas por el mismo Dios, por medio del Espíritu Santo. Al igual que el estatus de autoridad de la palabra ya escrita en el Antiguo Testamento. Escriben, interpretan y aplican de la vida de los creyentes grandes verdades en cuanto a la vida, a la muerte y a la resurrección. En resumen, el apóstol y la autoridad del apóstol era similar a la autoridad de los profetas. Ese es el nivel de autoridad, ¿ya? Los que tenían el oficio de apóstol tenían la misma autoridad que los profetas del Antiguo Testamento, tanto para hablar y escribir las palabras que eran dictadas por el mismo Dios. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:2, que dice así: para que tengáis memoria de las palabras que antes han oído dichas por los santos profetas, haciendo alusión al Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces había una correlación de autoridad entre el apostolado y los profetas. Bueno, aquí encontré algunos ejemplos. Por ejemplo, mentirle a un apóstol era equivalente a mentirle al Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos 5:2, cuando Ananías le miente con respecto a la venta de los bienes, ¿cierto? Y por ende murieron. Pablo afirma que no solo el Espíritu Santo le ha revelado. Pablo no solo afirma que el Espíritu Santo le ha revelado lo que ningún ojo ha visto y lo que ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente humana ha concebido de lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Eso lo podemos encontrar en primera de Corintios 2, del 9 al 10. Y aquí yo hice una detención y yo sé que me voy a salir un poquito del tema, pero por eso es tan importante entender que el apostolado ha terminado. No hay más apóstoles. Porque si hubiera más apóstoles, también deberíamos creer que hay más revelación. Y creemos que no hay más revelación. Entonces, hoy día existen, y yo digo a veces, no sé, yo me cuestiono, digo, no sé si no tienen temor de Dios, que se autodenominan apóstoles. Y se igualan a Pablo, se igualan a cualquiera de los que tuvieron esta autoridad dada por Dios, pero fue a ellos a quien se le dio esta autoridad, ¿ok? Ellos tenían esta atribución de escribir palabras por medio del Espíritu Santo. De hecho, yo recordaba un poco más, y se recuerdan, bueno, yo no sé si todos estuvieron cuando vimos Efesios, pero cuando la iglesia partió, no había un escrito de cómo se tenía que hacer iglesia, ¿cierto? Ellos fueron guiados realmente por el Espíritu Santo en cómo debíamos hacer iglesia, cómo ahora iba a funcionar, ya a partir de que ya no hay sacrificios, que ahora Cristo es el único sacrificio. O sea, ellos por medio del Espíritu Santo obtuvieron nueva revelación realmente. Amén. Entonces, su revelación para los tiempos de nosotros cesó. El ministerio de los apóstoles también. Hoy algunos ligeramente se dicen apóstoles, o Dios me dijo, ¿cierto? Pero entendemos que los apóstoles terminaron, con Pablo, con Juan. Pablo también declara que esta revelación la habla no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino que ha sido enseñada por el Espíritu Santo. Eso está en 1 de Corintios 2:13. ¿Alguien lo tiene? Yo no lo tengo. Si alguien me ayuda a leerlo. 1 de Corintios 2:13.
enseñadas. Sí, por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Amén. Entonces podemos ver que los escritos de Pablo, por ejemplo, eran, él mismo lo declara, no por sabiduría de él, sino enseñadas por el propio Espíritu del Señor. También declara en primera de Tesalonicenses 2:13, dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis de nosotros la palabra, fíjense aquí lo que él mismo dice respecto a sus escritos, la palabra del mensaje de Dios. La aceptaste no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Amén. Entonces, por un lado teníamos el Antiguo Testamento, que eran los escritos de los profetas, ¿cierto?, de los reyes, de los sabios, y ahora tenemos las palabras de estos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, donde podemos ver que Pablo mismo declara palabra de Dios, ¿ok? No solo eran escritos vacíos. De hecho, yo estuve leyendo y los cristianos del primer siglo, de hecho por ahí tengo algunos nombres, que eran los discípulos de los discípulos del Señor. Ellos también escribían cartas entre ellos se mandaban cartas, pero ellos entendían que lo que ellos escribían no era palabra de Dios, que la palabra de Dios era la escrita por los apóstoles o los testigos más cercanos que estuvieron con Cristo, ¿ok? Porque yo también analizaba y decía, claro, ellos también podrían haberse atribuido y decir que sus cartas eran palabra de Dios y darle ese tipo de autoridad, pero ellos entendían, de hecho también hay historiadores que lo declaran así, lo que significaba realmente el apostolado en su original. No era solo, bueno, el apóstolos es el que da el mensaje de Dios, pero apóstol de Jesucristo tenía otra connotación, ¿ok? Pero ellos finalmente, como dije, tenían esta autoridad como de los profetas del Antiguo Testamento. Otros versículos que se pueden mencionar como ejemplo para evidenciar que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, y aquí hay un montón también: Romanos 2:16, Gálatas 1 del 8 al 9, Primera de Tesalonicenses 2 al 13, Primera de Tesalonicenses 4 a 8, y así hay mucha evidencia que podríamos encontrar dentro de los mismos libros que datan de su autoridad como palabra del Señor. Entonces, no deberíamos sorprendernos por consiguiente hallar algunos de los escritos del Nuevo Testamento siendo colocados con la escritura del Antiguo Testamento como el canon de este ya como libro consolidado. Ya en los primeros siglos o los primeros años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya se trataba a la escritura tanto del Antiguo Testamento como algunos escritos del Nuevo como la palabra de Dios, como un solo libro, ¿ok? Eso es la primera evidencia que podemos encontrar dentro de la misma Biblia, es en 2 de Pedro 3:16. Pedro nos muestra que no solo está consciente de la existencia de los escritos de Pablo, sino que también está claramente dispuesto a clasificar las cartas de Pablo como las escrituras también. Él hace una referencia a las cartas de Pablo, en ese tiempo, bueno, todas las que ya conocemos, de Efesios, Tesalonicenses, como las escrituras. Pedro le da la autoridad a los escritos de Pablo como la palabra de Dios. Los comerciales. Llegó un hermano, ok. Otro ejemplo, por ejemplo, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, donde se hace una mezcla entre el Nuevo y el Antiguo, es en Primera de Timoteo, y aquí quiero que me acompañe porque buen ejemplo, Primera de Timoteo 5, del 17 al 18. Primera de Timoteo 5, del 17 al 18. Ándale.
Francia, ¿lo podéis leer? 17. 17, 18, sí. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Ese? Sí. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues las escrituras dicen: no pondrán posar al buey que trilla, ni digno es el obrero de su salario. Ya, bueno, aquí cuando hace la referencia y dice, pues la escritura dice, cuando dice, no pongáis bozal al buey que trilla, Pablo está haciendo una cita al libro de Deuteronomio. Y esto lo tengo acá anotado. Deuteronomio 25:4. Pero la frase que dice, y digno es el obrero de su salario, esa está en Lucas 10:7. ¿Ok? Entonces Pablo ya hace una referencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, aluciendo a que esta es la palabra de Dios. Amén. En el año 367 después de Cristo, estos son textos antiguos, la 39ª carta pascual de Atanasio ya contenía la lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy día tenemos. ¿Ok? En el 95, Clemente de Roma usa textos de Lucas, de Mateo, de Hebreos. Ya podemos encontrar citas. De hecho, el otro día Francisco también así lo compartía, como en cuanto a la legitimidad histórica de los libros, hay miles de copias de los textos de los evangelios. Y no solo copias, sino que también hay otros historiadores que hicieron cita de textos bíblicos. O sea, si ya no nos basta con la autoridad bíblica, tenemos igual fuentes externas que confirman que ya en el 300, en el 95, imagínense, en el año 95, literalmente hace 1900 años, ya había consenso en que los libros que hoy día tenemos en el canon actual se usaban en esos años, en los primeros años de la iglesia. Bueno, como conclusión entonces se indica que hay una finalidad en la revelación de Dios, o sea, creemos que ya no hay más revelación y que una vez esta revelación esté completa, nosotros al menos no debemos esperar más revelación. Amén. Una vez que los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento y sus compañeros autorizados quedaron completos, queda registro y escrito final de todo lo que Dios quería que se supiese sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia misma enseña la severidad del castigo de los que añadan o quiten algo a las palabras de Dios. Eso está en Apocalipsis 22, 18 al 9. El Espíritu Santo obra para convencernos de que los libros que tenemos, y esto también es importante, en las Escrituras, son todos inspirados por Dios. Este ha sido el testimonio de los cristianos que al leer la palabra de Dios, esta les habla al corazón como ningún otro libro. Yo creo que eso es sumamente importante. Más allá que yo le dé toda la evidencia histórica y todas las citas de antiguos, nosotros por medio del Espíritu Santo comprendemos que lo que leemos es la palabra del Señor. Porque es la que nos transforma, ¿no? Y nos lleva a la verdad de Cristo. En conclusión, ¿hay algún otro libro en nuestro canon actual que no debería estar allí? ¿Qué respuesta debería tener esa pregunta? Si hay algún libro que no debería estar, al menos de los que tenemos, ahí de los que usted conoce. No quise entrar en los debates porque hay algunos libros que se debaten, pero al menos en nuestros tiempos contemporáneos ya no hay ningún libro que se debata. Hubieron libros que se debatieron, pero por transcurso del tiempo, cómo se fueron llegando esos libros a la iglesia. Y más que se debatieron, el término correcto es se fueron aceptando como dentro de la inspiración divina. Entonces podemos concluir que todos los libros que nosotros tenemos son los que Dios quiere que estén allí. Podemos apoyar nuestra confianza respecto a este hecho, la fidelidad de Dios
te demuestran que no guiará un pueblo por casi 2000 años con palabras que no son suyas. Esa es nuestra confianza. Hallamos nuestra confianza repetitiva y confirmada por la investigación histórica primeramente, pero por la obra del Espíritu Santo que nos capacita a oír la voz de manera única al leer cada uno de estos libros. ¿Hay algún libro que falte o un libro que se debería haber incluido en las Escrituras que no se incluyó? La respuesta debiese ser no. Están todos los libros que deberían estar ahí. En toda la literatura conocida no hay ni un candidato, ni siquiera que se acerque. De hecho, también hay muchos historiadores que hablan de otros libros, pero por ejemplo, Josefo dice que ninguno está a la altura de los libros ya conocidos dentro de la palabra del Señor. El canon de las Escrituras hoy es exactamente lo que Dios quería que fuera y se quedará así hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Eso, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Esto es tan extenso como uno quiera, porque hay mucha historia. Pero traté de resumirlo. Me basé un poco más en lo que es la misma palabra, cómo ella se va dando la autoridad en sí misma, cómo los apóstoles validaban los escritos de otros apóstoles, los evangelios, etc. Pero en la historia hay mucho paño que cortar. Cómo la iglesia fue adoptando los libros. No es que en el primer siglo, no sé, en el 60 después de Cristo, ellos ya tenían el libro completo. No era así. Recordemos que estos eran rollos, que eran los que un poco se iban tomando, los que eran los más populares. Y así se fue un poco armando el canon. Pero fue más por aceptación del cuerpo de Cristo que porque personas se juntaron y dijeron, estos son los libros del canon. ¿Ok? Pero sí, la historia es súper extensa con respecto a cada libro, a cada carta. En cada carta hay una historia que contar respecto a cómo se fue aceptando, cómo la fueron leyendo, cuándo se encontraron los primeros escritos, etc. ¿Alguien? ¿Alguna opinión? ¿Algo que aportar? A lo mejor algún dato que yo no tengo. Quizá como reafirmar lo que estaba diciendo al final, que una de las cosas importantes del canon no es que la iglesia dijo este sí y este no, sino que reafirmó justamente, como tú lo decís, no lo decidió ellos, sino que la autoridad ya de la inspiración, ellos la reconocieron ante estos textos. Entonces no es que la iglesia en sí, o la historia de hecho, o las personas que existieron antes de nosotros hayan decidido que ese es el canon que tenemos nosotros, sino que fue obviamente por obra del Espíritu Santo que ellos reconocieron que lo que ellos estaban leyendo era inspirado por Dios. Entonces, eso también es importante entender, que al final quien le da la autoridad y el canon que nosotros tenemos, al final siempre termina siendo Dios mismo. O sea, Él es el que da la inspiración, la autoridad, todo, y Él mismo es el que hace que esto llegue a nuestro poder. No es la iglesia la que haya tenido el poder, ni siquiera la iglesia romana, que intentó meter libros, como tú decías, los apócrifos a la inspiración divina, pero no se reconoce de esa forma. O sea, no es la iglesia la que hace el canon, sino que es la iglesia la que reconoce el canon. Eso es importante. Amén. ¿Alguien más? Mucha información. Y había mucha más información. Pero espero que se haya entendido. Y si no, bueno, pueden acercarte a hacerme preguntas si es que algo no quedó tan claro. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir, por compartir de tu palabra como contexto general, cómo tú has permitido y has permanecido y has conservado tu palabra para que nosotros hoy, 2000, 5000 años después, podamos leerla.
y no solo la historia de cómo se ha preservado tu palabra, sino que también cómo se ha traducido para que llegase a nuestro idioma, cómo tu soberanía, tu providencia ha permitido que nosotros que estamos al final del mundo, hoy día tengamos acceso a ella. Te damos gracias porque sabemos que es solo en tu gracia, en tu misericordia, la que hoy día nos permite acercarnos a ellas. Hoy lo comprendemos con mayor sabiduría desde el conocimiento, pero que sea tu Espíritu Santo el que siempre nos guía a toda verdad, a toda justicia, que cuando nos acerquemos a ella lo hagamos con la reverencia que merece, entendiendo que eres tú el que está plasmado en ese libro, que es tu carácter, que es lo que tú demandas de nosotros, que eso es lo suficiente para nuestra vida, para nuestra salvación, para conducirnos para nuestra vida familiar, nuestro rol como padres, como hijos. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, a darle la urgencia que merece el estudio de ella, a meditar en ella, como dice también, declaran los salmistas, y que podamos vivir lo más importante conforme a lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poder vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es posible solo por medio de tu Espíritu, de tu gracia que se renueva y tu misericordia en nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo, bendice a cada hermano en su regreso a su hogar y te damos gracias. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.